¿Qué es Racing para usted? Bueno, una pasión, querido. Aunque hace 9 años que no sale campeón. Una pasión es una pasión. ¿Te das cuenta, Benjamín? El tipo puede cambiar de todo. De cara, de casa, de familia, de novia, de religión, de Dios. Pero hay una cosa que no puede cambiar, Benjamín. No puede cambiar de pasión. Yo te amé como nunca jamás lo imaginé, yendo a arrancarme de tu piel, de tu mirada, de tu ser. Yo siento que la vida se nos va y que el día de hoy no vuelve más. Después de esa nueva puerta, nuestra cama espera abierta, la locura apasionada del amor. Y entre un te quiero y te quiero, vamos remontando al cielo. No puedo arrepentirme de este amor. No me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón. Amar es un milagro, yo te amé como nunca jamás lo imaginé, viendo arrancarme de tu piel. Y comenzamos un nuevo programa de Peronismo Puro, como todos los sábados a las 20 horas, por BMTV, Lanús Noticias, una producción de M&M Producciones. Y en nuestra sexta temporada, y hoy con el acompañamiento, con la presencia del compañero Felipe Vallese. ¿Cómo estás, Felipe? Bueno, bien, bien. La verdad que personalmente estoy bien. Muy preocupado por toda la situación que nos acontece en el país. Esa es la realidad. Más que un compañero, un amigo, un compañero de la casa, del programa, Felipe. Y Felipe, te quería preguntar algo que le pregunto generalmente a todos los que pasan por peronismo puro. Me gustaría tu mirada de cómo ves hoy la Argentina, cómo ves sobre todo el peronismo, Felipe. Bueno, son varias preguntas en una, como buen periodista que sos. Mirá, si hablamos del peronismo, eh, a ver, es difícil y a la vez fácil de explicarlo, desde mi punto de vista, humildemente. Yo creo que el peronismo en sí eh, está devaluado, pero está devaluado no porque no tenga historia, no porque no tenga un adoctrinamiento, no porque no tenga un legado, no porque no tenga dirigentes como fue Perón y Evita, sino que está devaluado por, lamentablemente, todos aquellos dirigentes o referentes pseudo peronistas que se dicen que son peronistas y nos llevan al abismo. Por eso está devaluado. Y no tengo ningún problema en enfrentar a quien sea que realmente no sigue la línea y el camino del peronismo. Por una sencilla razón. Hay un montón de peronistas que se pasaron al partido del PRO, al partido libertario, y hay un montón de radicales que vinieron para las filas del peronismo. Yo creo que eso está totalmente equivocado y ahí es donde se devalúa el peronismo. Te lo llevo al terreno del fútbol. Yo soy hincha fanático de Independiente. Independiente hace más de, no sé, 10 años, 15 años que no gana un título. Y yo por eso me voy a tener que hacer hincha de Boca, hincha de River o hincha de, no sé, de Racing, que ahora anda bien. No, sigo siendo de Independiente. Y al seguir siendo de Independiente, obviamente
mantengo mis convicciones y mi lealtad al equipo de Independiente. Creo que quedó claro. Clarísimo. Felipe, ¿es este el peor gobierno en los 40 años desde 1983 de la democracia? Mira, seamos objetivos y seamos justos. Quien hoy en día es el presidente, Javier Milei, tomó un país con, y esto no significa que yo esté de acuerdo con el presidente Javier Milei, ni significa que yo lo haya votado, pero vamos a tratar de ser claros y objetivos. Tomó un país que ya venía bastante devaluado en distintas acciones. Podemos reconocer qué hizo cada presidente en sus distintos mandatos. Podemos reconocer a Raúl Alfonsín, después de la dictadura militar, que le hizo el juicio a las juntas militares. Podemos reconocer algunas acciones de Carlos Saúl Menem, que durante 10 años mantuvo un país con estabilidad, pero bueno, después nos dimos cuenta que vendió media República Argentina. Podemos de alguna manera reconocer muy pocas cosas que realmente no recuerdo del mandato de la Rúa con Chacho Álvarez. Chacho Álvarez se dio cuenta a tiempo de lo que se venía y renunció a su mandato como vicepresidente. Después podemos reconocer a esos presidentes que en una semana creo que tuvimos 4 o 5 presidentes en 10 días, y el que terminó de cerrar el ciclo fue Eduardo Duhalde. Podemos reconocer que pudo poner una estabilidad no económica, sino una estabilidad social, que no nos olvidemos del 2001 que hemos pasado. Después podemos reconocer a Néstor Kirchner, que en el 2003 hizo cargo de la República Argentina, que le ganó en el balotaje. En realidad no se presentó al balotaje Carlos Saúl Menem, sino que directamente se bajó y asumió como presidente de la Nación Néstor Carlos Kirchner con el 21%, y sin embargo sacó un país adelante, en la cual recordemos que pagó la deuda argentina, la deuda que teníamos con el Fondo Monetario Internacional, dejó casi la deuda en cero. Podemos reconocer los 2 mandatos de Cristina Fernández de Kirchner, en la cual tuvimos varios beneficios como trabajadores, como beneficios a la sociedad. Recordemos que instaló 2 satélites en el espacio, en la cual nosotros pasamos a tener regalías de aquellos países que no tienen sus propios satélites y que nos tienen que pagar a nosotros todos los beneficios que otorgan los satélites. Hay que reconocerlo. Pero bueno, después de alguna manera se fueron diversificando algunas situaciones económicas y financieras. Después asumió Mauricio Macri en el 2015. La gente tenía una cierta esperanza con Mauricio Macri, y sin embargo los últimos 2 años él nos venía prometiendo que el próximo semestre iba a estar mucho mejor la República Argentina, el próximo semestre íbamos a tener el préstamo del Fondo Monetario Internacional, el próximo semestre, y así nos tenía. La gestión de Mauricio Macri creo que fue la peor. En esta no involucraría al actual presidente de la Nación, y vuelvo a repetir y aclarar, no porque esté en sus filas, no porque esté de acuerdo con él, no porque lo haya votado, simplemente trato de ser lo más claro y objetivo. Yo creo que toda esta debacle económica y financiera comienza con la presidencia de Mauricio Macri, en la cual él instruyó una fuga de capitales a través de los
55.000 millones de dólares que pidió como préstamo al Fondo Monetario Internacional y no pasó un solo peso ni por la República Argentina, ni por el Congreso Nacional, ni por el Senado, absolutamente nada. Me puedo equivocar, pero creo que el concepto es ese. Javier Milei tomó un país bastante desbaratado, asumamos realmente con mucha corrupción, no vamos a andar echando la culpa de quién fue la corrupción. Para eso tendrían que haber hecho una comisión en ciertos gobiernos, tanto en el de Mauricio Macri, en el de Alberto Fernández, una comisión en la cual tendrían que haber analizado y estudiado el préstamo del Fondo Monetario Internacional a Mauricio Macri en el 2018, en la cual nos endeudaron en 55.000 millones de dólares y una deuda que por 100 años tenemos que estar pagando los argentinos. Todos. Desde que nacés, cuando vos nacés, ya nacés con una deuda. Eso no tendría que existir. Entonces, tampoco le echemos, seamos objetivos, tampoco le echemos toda la culpa al gobierno actual de Javier Milei. Seamos claros y objetivos. Ese es mi punto de vista. Ayer, en estos días, se celebró un nuevo 1 de mayo, un nuevo Día del Trabajador. Recordemos que este programa sale los sábados. Esto fue el miércoles 1 de mayo. ¿Estuviste en la marcha, Felipe? Sí, ¿De la sí. CGT? Estuve en la marcha, estuve en la puerta de la CGT, vi algunos funcionarios en actividad, más que funcionarios, secretarios generales que pertenecen a la CGT como sindicalistas. La gran alegría que estuve con Gustavo Vera, estuve con Cristian, no me sale el apellido ahora porque es secretario general de Custodios, estuve con Felipe Solá, estuve con Gabriel Mariotto, de alguna manera analizando toda la situación, y creo que acá hay tres especies de... No, realmente tres apoyos de la CGT, tanto a los estudiantes como fue el 23 de abril, esta movilización del 1 de mayo por el Día del Trabajador, y vamos a ver la tercera, que es el 9 de mayo, el paro nacional que propuso la CGT. Son tres mediciones, tres evaluaciones que hacemos todos los argentinos, y que dejemos bien en claro, ni la CGT, ni ningún movimiento social, ni ningún argentino ciudadano con una cierta capacidad de análisis político quiere dar un golpe de Estado y quiere destituir al presidente de la Nación, Javier Milei. Lo que sí queremos es coherencia en los aumentos de todos los servicios que estamos sufriendo hoy en día. De alguna manera, por ejemplo, hoy se echó atrás el aumento a los servicios del subterráneo, de trenes, en lo cual estuvo muy atinado, porque no puede ser que los sueldos, como siempre, suben por las escaleras y los servicios y los precios van en ascensores. Entonces, seamos un poco coherentes, tienen que mantener un equilibrio y que las cosas sean acorde de los aumentos que proponen en todos los servicios. Fíjate vos el lío que hay y el desmadre que hay con las obras sociales, de que todo tiene que ser tomado en un equilibrio económico y financiero para el bolsillo del trabajador. No puede ser que aumente abruptamente más de un 400, un 500% los servicios, y los sueldos nos aumentan un 8%, un 20%, ponerle un 30%, y que así todo no nos alcanza. Estuvo muy correcto
lo que dijo ayer Pablo Moyano en la conferencia de prensa, inclusive ahí en la calle, cuando dijo, sí, estoy de acuerdo en algo con Javier Milei, que los sueldos, algunos sueldos, le ganaron a la inflación. Sí, el sueldo del presidente, el sueldo de Karina Milei, el sueldo de los diputados, el sueldo de los senadores y el sueldo totalmente irrisorio de los directores de YPF. 70 millones de pesos mensuales ganan por mes. Explícame por qué. ¿Por qué tanto? Que alguien explique por qué tanto. 70 millones los directores de YPF. Que alguien explique por qué. Entonces es una locura. Entonces eso es lo que no queremos. Esas locuras. Tiene que ser todo equilibrado. Sí, Felipe, ¿crees que Javier Milei es resultado, creo que esto lo habías respondido en la primera pregunta, es resultado de la ausencia de una política justicialista? Repetime la pregunta, por favor. ¿Y crees que Javier Milei es resultado de la ausencia de una política justicialista? Sí, totalmente, totalmente. Mirá, lo que pasa que, ¿sabés qué pasa, Darío? Acá se mezclan Sí. dos cosas. Ujú. El peronismo y el kirchnerismo. Eh, no vamos a ver, ahora echarle toda la culpa al kirchnerismo, porque en su momento todo el peronismo estaba atrás del kirchnerismo. Pero son dos cosas diferentes. Lo que sí hay que hacer todo un mea culpa y hay que hacer todo un revisionismo de tanto del peronismo como del kirchnerismo. ¿Viste? A veces escuchás a compañeros que dicen, no, los kirchneristas no son peronistas, pero bueno, pero nos dieron en su gobierno, tanto de Néstor como los dos de Cristina, nos dieron beneficios a toda la ciudadanía argentina, seas peronista o no seas peronista. Y los beneficios que nos dieron, los derechos que nos dieron, obviamente hay que reconocer, son No, peronistas. pero además hay algo que dice Néstor, ¿no? Dice aquello de que cuando nos dicen kirchnerista es porque nos están bajando el precio. Nosotros somos justicialistas, Sí, esto lo dijo Néstor. sí, Son sí, palabras tenés de Néstor, razón. ¿no? Tenés razón. Cuando te dice, ustedes son kirchneristas, ustedes es para bajar el precio. Tenés razón. Eh, Acá la herramienta política es el justicialismo. El peronismo es un movimiento, el kirchnerismo es un movimiento. Lo que nosotros tenemos que lograr, lo que nosotros tenemos que lograr de alguna manera, pero no lo hicimos, es el, ¿cómo te puedo decir? El mea culpa de todo el movimiento peronista. Por eso creció Javier Milei, por eso llegó a ser presidente, pero también en base por culpa nuestra, por culpa del peronismo, por culpa del kirchnerismo, por culpa de que de la cámpora también, por culpa de la cámpora también, hay que nombrarla la cámpora. Entonces, eso es lo que de alguna manera estamos pagando. Ahora, todo esto nos tiene que servir de aprendizaje y bueno, a veces en la vida tenés que dar un tropezón, tenés que tener una, no digo una caída, pero tenés que tener un tropezón para aprender en la vida. Porque yo de algo personalmente, ¿no? Estoy convencido. De los fracasos también se aprende. Uno aprende a qué? A reconocer dónde estuviste mal, qué es lo que hiciste mal, qué es lo que hiciste de más, qué es lo que no hiciste de menos. O sea, uno de los fracasos tiene que aprender. Yo no digo que por ahí el gobierno de Javier Milei sea un fracaso. Por ahí nos saca adelante. A veces de quien menos te esperás, te sacó adelante un país. Mirá Néstor Kirchner. No gobernó 4 años cuando realmente lo habían votado el 21%, y sin embargo gobernó, sacó el país adelante, pagó la deuda externa y dejó un país que en ese momento estaba en llamas, lo dejó bastante estable. Entonces, yo diría que hay que esperar, hay que dar un tiempo. Pero bueno, también el gobierno tiene que reconocer que no tiene que ser estos cambios bruscos, económicos y financieros de golpe. Tiene que tener un poco de
de equilibrio con respecto a la ciudadanía argentina. Por otro lado, otra pregunta que te quería hacer, Felipe. ¿Crees que la ausencia de una política justicialista tiene que ver con la ausencia de la conducción del movimiento nacional? Sí. Hay una ausencia total. Nadie se quiere hacer cargo, nadie quiere aparecer, nadie quiere tomar el bastón de mariscal. Y de alguna manera lo están forzando a Axel Kicillof, nuestro gobernador de la provincia de Buenos Aires, como que ya de alguna manera ya salga a la luz, como diciendo, me voy a postular candidato a presidente para el 2027. No es así. Axel Kicillof se tiene que ocupar de lo que es su mandato como gobernador del 2023 al 2027 de la provincia de Buenos Aires, y no lo pueden de alguna manera quemar las naves como sucedió con Hernán Cortés, de que él ya salga como candidato a presidente, porque en un año de vida política argentina pueden suceder un montón de situaciones. Entonces hay que esperar, hay que ser mesurado, hay que ser tiempista, como lo está haciendo la CGT, y entonces de esa manera nosotros vamos a poder, por ejemplo, visualizar el día de mañana quién puede llegar a ser el conductor del peronismo. El conductor del peronismo. Acordate que nosotros tenemos, por ejemplo, las elecciones legislativas para el 2025. Cuando nos dimos cuenta, ya están a la vuelta de la esquina, el año que viene, sin ir más lejos. Viste que hay toda una movida con respecto a esto de reorganizar de nuevo al justicialismo. ¿Vos ves, estás de acuerdo con esto de reorganizar de nuevo el peronismo? ¿Lo ves o lo palpás en algún, digamos, por los lugares donde te movés, que esto se esté haciendo? Sí, yo estoy de acuerdo que tiene que haber un revisionismo del peronismo, tiene que haber cambios, tiene que haber gente nueva, muchos compañeros y compañeras jóvenes, de media edad y no tan jóvenes, de estar dentro del peronismo, de estar dentro del PJ, porque hay muchos compañeros y compañeras en la cual yo a diario me voy cruzando y que realmente tienen una capacidad y una mentalidad de dirigentes que nunca le dieron la posibilidad y la oportunidad de por ahí ser conductores de distintos espacios. Tiene que haber, sí, un relevamiento, tiene que haber una camada nueva de peronistas y que realmente puedan llegar a conducir todo lo que es el movimiento peronista. Yo no digo hay que tirar los viejos a un costado, no, al contrario, de los compañeros peronistas maduros que tuvieron muchos años, tenemos que aprender de ellos. Ellos tienen que ser los sabios conductores de nuestro movimiento, pero a la vez le tienen que abrir las puertas a los que tienen menor edad, a tipos como por ejemplo yo, de 60 años, a compañeros de 50, de 40, de 30, de que vayamos cambiando la nueva generación del peronismo. Si no, el peronismo se muere. Directamente se muere el peronismo. Ahora, haciendo un poquito de historia, te pido que vayamos a una pausa, Felipe, y regresemos en un ratito al próximo bloque, pero antes te quiero dejar planteada más que una pregunta. Me gustaría que nos cuentes un poquito quién fue tu papá, ¿no? Y que por otro lado fue el primer desaparecido en el peronismo, ¿no? ¿Es así? Sí. Ahí está. Me gustaría que nos cuentes un poquito sobre eso y cuando volvemos en el próximo bloque. ¿Te parece, Felipe? Dale, no hay ningún problema. Vamos a un corte y ya estamos regresando con Peronismo Puro y con el compañero, hermano, amigo Felipe Vallese.
Bien, emocionado, la verdad que emocionado. Es tremendo para mí estar en esta teleconferencia con vos. Yo, Cristina, te quiero decir lo que me dicen los vecinos de Lanús cuando recorro los barrios. Me preguntan, ¿estás con Cristina? Orgulloso le digo, estoy con Cristina, y ellos me contestan, decile a Cristina que es lo más grande que hay. Es emoción con responsabilidad, Cristina, responsabilidad como generación de no fallarte. Nosotros sabemos que si no te fallamos a vos, no le vamos a fallar al pueblo de Lanús y al pueblo argentino, Cristina. Gracias, Julián. Muchas gracias, querido. Gracias a todos los compañeros, a todos los vecinos y vecinas de esa querida localidad de Lanús. Este año, miles de estudiantes cursan el ingreso a la Universidad de Lanús. Según las estadísticas, la mayoría de los estudiantes que ingresan a las distintas universidades del conurbano son primera generación universitaria en sus familias, aunque nos hayan hecho creer que los pobres no ingresan a la universidad o que la meritocracia vence cualquier derecho vulnerado. Cada estudiante que ingresa a la educación superior y cada universidad nueva es una apuesta a nuestro futuro como país. Desde Estudiantes Evita creemos que es importante el acompañamiento durante el ingreso, pero también durante la trayectoria, para así garantizar la permanencia y el egreso. Estamos decididos a construir una educación que piense donde los pies pisan. Por eso no solamente nos organizamos en nuestras universidades, sino que también queremos ser parte de las soluciones de las problemáticas de nuestra ciudad. Es fundamental que nuestras necesidades y deseos como estudiantes estén contemplados en el proyecto de Lanús que queremos. Y para eso es importante que el municipio esté presente. Junto a concejales del Frente de Lanús para Lanús, queremos e impulsamos iniciativas que generen puentes entre la universidad y nuestra comunidad. Lanús da para más. Y continuamos con Peronismo Puro, continuamos con el compañero Felipe Vallese, amigo, hermano. Felipe, me gustaría que nos cuentes un poquito de vos, de tu historia, no para los que ya te conocen, sino para aquellos que por ahí son más chicos y encuentran este programa por primera vez y te ven, y me gustaría que nos cuentes un poquito de vos, ¿no? De tu historia, de tu papá, de lo que pasó, ¿no? Dale. Bueno, mi nombre es Eduardo Felipe Luis Vallese, hijo del primer detenido desaparecido de la Juventud Peronista y delegado de la Unión Obrera Metalúrgica, Felipe Vallese, que fue desaparecido el 23 de agosto de 1962, con solamente 22 años de juventud, en la cual él fue delegado de la Unión Obrera Metalúrgica, fue uno de los fundadores de la Juventud Peronista ya por el año 59, junto con Pocho Rearte, con Cacho Embar El Cadri, con Jorge Eduardo Rulli. Uno de los referentes principales era Rearte Gustavo, que era un poquito mayor que todos los demás, pero eran 40 compañeros que decidieron crear y fundar
la mesa ejecutiva de la Juventud Peronista. Anteriormente estuvieron allá en el bombardeo de Plaza de Mayo en el año 55 y a partir de ahí también pertenecieron a lo que se llamó la resistencia peronista del 55. Bueno, no fueron épocas fáciles, fueron muy difíciles. Después Felipe Vallese estuvo acompañando y apoyando lo que fue la toma del frigorífico Lisandro de la Torre el 9 de enero de 1959, en donde conocemos la historia, que después de haber, en ese momento era presidente Arturo Frondizi, y después de haber pasado 10 días en la toma del frigorífico, que había 7.000 trabajadores en plena actividad en el frigorífico, obviamente por cuestiones de políticas y de entrega del patrimonio de lo que fue el frigorífico Lisandro de la Torre, que tiene una historia riquísima y que fue entregado a manos de capitales extranjeros, o sea, los ingleses, de parte de Frondizi, quedaron trabajando nada más que 2.000 trabajadores dentro del frigorífico Lisandro de la Torre. Entonces, ahí tenemos una entrega más de un patrimonio argentino a manos de capital extranjero y que en ese momento fueron los ingleses. El frigorífico Lisandro de la Torre había sido creado por su diputado Lisandro de la Torre allá por el año 1919, si no me equivoco. Después en el 29 ya trabajaba en la manufacturación del ganado, tanto vacuno, porcino, de nuestra república a través del frigorífico, y años después fue entregado a capitales extranjeros. Y bueno, mi viejo ahí fue detenido por la toma del frigorífico, acompañando a lo que fue Sebastián Borro, el delegado del Sindicato de la Carne. Y bueno, eso quedó en la historia, y también cada vez que me cruzo con algún compañero del Sindicato de la Carne, los que saben de historia, nos estrechamos en un gran abrazo, porque en ese momento era muy común, como hoy en día tenemos a todos los sindicatos hermanados y que cada sindicato apoya a otro cuando está en situaciones completamente adversas. Después, bueno, el viejo fue secuestrado el 23 de agosto de 1962 por supuestamente el asesinato de 2 policías de la provincia de Buenos Aires, de San Martín. Fue entregado por Arturo Adaro, que era un compañero que vivía dentro de la casa de Felipe, o sea, un traidor que entregó a Felipe Vallese, y que él después no sufrió ninguna tortura y ninguna prisión, simplemente que estuvo 24 horas detenido y al otro día fue liberado. La verdad que fueron unos 6, 7 personas detenidos junto con mi viejo. Entre ellos estaba Ítalo Vallese, el hermano mayor, Elvia Raquel de la Peña, Mercedes Cerviño, Arturo Adaro, que fue el traidor, pero al otro día lo largaron, y después Osvaldo Abdala, que era amigo íntimo de mi papá, y otras personas más. Bueno, después terminó desaparecido Felipe, nunca más se encontró su cadáver, nunca más se supo más de él. Yo calculo, entre todas las investigaciones que hice trabajando en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y que actualmente sigo trabajando, calculo yo que quedó sin vida en la primera semana de septiembre. Calculo yo que entre el 5 y el 10 de septiembre ya papá perdió la vida y no supieron qué hacer con él. Y bueno, son varias las conjeturas que se pueden hacer. No quiero entrar en esa faceta porque no suma para nada. Y bueno, actualmente estoy trabajando en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Yo cumplo con mi trabajo, cumplo con mis horarios, cumplo con mis investigaciones, que es lo que pide este gobierno nacional, y que también hemos pasado por la gestión de Mauricio Macri y hemos tenido poco problema.
Es una cuestión de que los trabajadores lo único que tenemos que hacer es trabajar, aportar al país, porque nuestro empleador es la nación, es el Estado. Entonces con eso se está cumpliendo, lo cual yo no tengo ningún problema. Felipe, viniendo al presente, ¿no? ¿Crees en eso de que nadie se salva solo en una Argentina donde el mismo gobierno difunde, sobre todo el presidente de la nación, difunde aquello de sálvese quien pueda? Eh, Repetime, aclareme un poquito más la pregunta, Si por crees favor. en esto, si crees en aquello que dice el Papa Francisco, de que nadie se salva solo, en una Argentina donde el mismo gobierno, o sea, Javier Milei, difunde sálvese quien pueda, ¿no? Algo muy similar que pasaba en los años 90. Mira, yo creo que a veces lamentablemente el presidente de la nación se equivoca en su manera de decir las frases, de opinar con respecto a algo. Por ahí también hay que estar en lugar de él, de que es la primera vez que es presidente, porque a veces cuando uno es presidente, antes de eso tiene que pasar por distintos estrados. Tiene que ser concejal, tiene que ser intendente, tiene que ser de alguna manera gobernador. O sea que vas adquiriendo una cintura política de gestión para ocupar un cargo en el Poder Ejecutivo. Eh, Pensemos que Javier Milei saltó así de la noche a la mañana siendo un militante, después siendo creador de su propio partido, La Libertad Avanza, y saltó directamente, como quien diría, a la fama. Hoy en día es el presidente. Creo que no es fácil, no es fácil la situación de él. Aclaro, tampoco con esto yo lo estoy ni defendiendo, ni cubriendo, ni nada, simplemente estoy tratando de ser siempre claro y objetivo, y que también no nos olvidemos que en el momento que asumió Bergoglio en el 2015, no, perdón, 2012, también Cristina Kirchner lo había de alguna manera defenestrado, de que diciendo de que el Papa Bergoglio había ayudado a la dictadura militar, había pertenecido a todo lo que fue la dictadura militar en colaboración, y sin embargo después, al poco tiempo, viajó al Vaticano para de alguna manera entablar esa relación sociopolítica con el Papa Francisco, y, y que de alguna manera es como que uno dice entre casa, primero habló mal y después tuvo que pedirle disculpas, o por lo menos tuvo que reunirse con él para, para estar en la asunción como el Papa. Entonces a veces los funcionarios se equivocan, ya sea por motus propio o por mal asesoramiento. Así que es difícil nuestro país, Darío, es muy difícil nuestro país. Eh, en este sentido, Felipe, ¿crees que hoy más que nunca es necesario volver a Perón? Sí, 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 totalmente, totalmente. Volver a Perón y Evita. Perón y Evita es el legado que nos ha dejado el general Perón, es el legado que nos dejó Evita, y tenemos que volver a las raíces peronistas. Tenemos que militar de alguna manera, reivindicando lo que es el peronismo, sacando a la luz lo que es no solamente el bastón de Mariscal, sino todo lo que nos enseñó Perón y Evita. Hay muchas frases que hoy en día yo vivo recordando en distintas reuniones con compañeros y compañeras, que Evita decía, le tengo más miedo a los traidores que están dentro del movimiento
que al oligarca que está frente a mí. Palabra más, palabra menos, pero es así. El general Perón también decía, dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. O sea, hay que realmente volver a las raíces del peronismo. Sí, otra cosa que me viene a la mente, ¿no? En este sentido, ¿crees que la unidad del movimiento nacional debe prevalecer por encima de cualquier conflicto, Felipe? Que cualquier conflicto interno, ¿no? Ahora, conflicto interno, ¿a cuál le llamas? Dame un ejemplo, por ejemplo. Y a ver, los que se dicen peronistas y votan a favor de la ley base, por ejemplo. Claro, bueno, sí, sí, sí. Que están dentro del movimiento. Yo creo que esa gente sigue estando dentro del Mirá, movimiento, pero mirá, me parece que votar a favor de la ley base, me parece, por lo menos, es un error histórico. Creo que la historia los va a juzgar, dijo alguien, ¿no? Alguien dijo la historia nos juzgará si nos hemos equivocado, ¿no? mirá, lo que pasa que yo no estoy de acuerdo que hayan votado. A ver, los 142 diputados que hayan votado la ley base, no estoy de acuerdo, porque ellos tendrían que haber luchado y haber peleado por decir que van a votar, pero artículo por artículo, no todo un conglomerado de ley, de leyes, sino que tendrían que haberse tomado el tiempo, haber leído, porque sabemos muy bien que algunos no leen y levantan la mano. Entonces, ahí tenemos ese el problema. No son estudiosos de las leyes que propone el gobierno y que por lo menos presentar un escrito o presentar lo que sería en la comisión del tratado de las leyes, de decir, no, vamos a estudiar artículo por artículo y vamos a ponernos todos de acuerdo si votamos o no votamos. Esto está tomado muy a la ligera, esto está tomado muy a favor del gobierno. Andás a ver cuáles son los motivos, cuáles son los fundamentos, pero hay algo que yo quiero hacer hincapié. Hagamos un poquito de revisionismo histórico, era simplemente una frase que allá en 1810 lo que nos enseñaron a nosotros, porque ni vos ni yo estuvimos presentes, que decían que cuando iban a tratar la destitución del virrey y que iban a tratar en el cabildo abierto de lo que proponían los comerciantes, los ciudadanos de gran estirpe o de nombre y apellido, afuera estaba el pueblo y el pueblo gritaba simplemente, el pueblo quiere saber de qué se trata. Bueno, con esto pasa exactamente lo mismo. El pueblo tiene que saber de qué se tratan las leyes bases. Tiene que haber un escrito por todas las redes y que el mismo gobierno de alguna manera lo tiene que difundir de cuáles son todos los artículos de la ley base. Porque si no estamos hablando a tontas y a ciegas, estamos hablando de algo que nos puede perjudicar o nos puede beneficiar, nos dejamos llevar por los medios periodísticos, por los periodistas también, que nos dicen nos plantean distintas situaciones en base a sus conveniencias. Entonces, no hay una ley base que esté en la calle y que todos los argentinos, todos los ciudadanos, desde el norte al sur y del este a oeste, que sepamos realmente cuáles son las reformas laborales, cuáles son las reformas fiscales, cuáles son las reformas que vamos a tener entre las leyes. Entonces, tenemos que saber, el pueblo tiene que saber de qué se trata. Esa es la realidad. Sí, otra cosa que te quería decir, Felipe, hay una frase, ¿no? de Leopoldo Marechal, que me gusta mucho preguntar sobre esta frase en el programa, que es aquello, el peronismo es como el otoño, aún en Puerto Lejos viene con semillas, ¿no?
Sí. ¿Estás de acuerdo con esto, Felipe? ¿Cómo? Si estás de acuerdo con esta frase, Repetime la frase. sí. El peronismo es como el viento, aún envuelto en hojas, viene cargado de semillas. Lo que pasa es que depende del contexto político, depende del contexto de que ese momento estemos viviendo, porque a veces conviene y a veces no conviene. Yo creo, a ver si podemos responder a tu respuesta, que hay que mantener las convicciones, y los ideales. Hay que, como quien dice uno, morir con las botas puestas. Como te lo expliqué de alguna manera anteriormente, no puede ser que peronistas se pasen para el PRO, que radicales se pasen para el peronismo, o sea, es como que pierden sus convicciones y pierden sus ideales. Entonces, también depende del contexto, pero no tiene que ser todo así, de que le doy para adelante y caiga quien caiga, muera quien muera, porque entonces de esa manera no se respeta al ciudadano. Recordemos que todos los diputados, senadores, presidentes, vicepresidentes, fueron elegidos por voluntad y elección del pueblo. Entonces, ellos nos tienen que rendir cuentas a nosotros. Ellos tienen que rendir cuenta al pueblo, tanto el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Que yo diría también, quien está más comprometido con el pueblo también es el poder judicial, por todas las injusticias que se han cometido en nuestra nación y que ellos no han hecho absolutamente nada. Y hay una lista bastante larga. Felipe, nos estamos quedando sin tiempo, pero me gustaría, para ir cerrando el programa, una reflexión tuya con respecto a algo que quieras decir, con un mensaje que quieras dejar hacia nuestros televidentes, a los demás compañeros, ¿no? Bueno, mira, a mí me gustaría que el peronismo realmente se una, pero de verdad, de una vez por todas. Recuerdo las palabras de Piñataro, el secretario general de Mata, que años atrás dijo, la unidad del peronismo se tiene que realizar, aunque nos duela y aunque nos estemos muriendo. Yo creo que se ha llegado a eso, pero también tenemos que dejar de, como quien diría, de acompañar a todos aquellos pseudos peronistas que, por ejemplo, están en el Congreso como diputados y votaron en contra del pueblo, en contra de los trabajadores. Yo creo que estos muchachos diputados no pueden salir a la calle ni a comprar un caramelo, porque quienes los reconozcan la van a pasar bastante mal. Por los insultos que van a ligar, nadie les va a pegar, ni va a hacer nada, pero por los insultos, y es un mal momento. Tenemos que volver a las raíces del peronismo. Ese es mi punto de vista. Felipe, muchas gracias por haber estado en nuestro programa, es un gusto tenerte, es la primera vez que estás en nuestro programa. Y bueno, decirte que quizás más adelante te llamaremos de nuevo para hacer otro programa, ¿te parece? Me parece perfecto, no hay ningún problema, contá conmigo. Espero que te haya sido útil a tu programa y que hayamos podido responder todas las preguntas que me hiciste y que quedes bien satisfecho en tu programa de Nuevo Peronismo. Buenísimo, muchas gracias Felipe. Nos estamos yendo, gracias a Matías en la edición de nuestro programa, gracias a Alejandra Maritato, que es la directora y hace posible que este programa esté en el aire, a M&M Producciones. Nos estamos viendo hacia un nuevo programa. Chao. Gracias Felipe, chao, hasta el próximo sábado, nos estamos viendo. Bueno, muchas gracias. Hasta la próxima vez.